Vamos a ver lo que son enfermedades del mediastino, ¿ok? Cualquier pregunta que tengan la pueden realizar alzando las, el signo de levantar la mano y se le dará la palabra, ¿no? Comencemos. Las enfermedades del mediastino, primero tenemos que hacer una definición de lo que es mediastino. Mediastino es el compartimiento anatómico extra pleural que se encuentra en la región central del tórax. Tenemos que conocer sus límites, cuáles son estos límites. Por delante el esternón, lateralmente encontramos lo que son las pleuras mediastinales y posterior las vértebras dorsales y los arcos costales. Se haya comunicado con el cuello por el hueco supraclavicular y por debajo está cerrado con el diafragma. En realidad existen múltiples divisiones, sin embargo, para la que tiene mayor valor clínico quirúrgico es la que vamos a ver a continuación. Esta es una radiografía de tórax donde podemos encontrar lo que vamos a ver en una radiografía posterior anterior, cómo se observa el mediastino, ¿no? Es toda la estructura que se encuentra entre ambos campos pulmonares, ¿ok? Y en una radiografía lateral podemos diferenciar mucho mejor la división que tiene el mediastino. La división que vamos a tener, generalmente vamos a dividirlo en superior, superior, disculpen, generalmente se toman como uno solo, el mediastino medio y el mediastino posterior. Existen una serie de líneas, por ejemplo, esta línea transversa va a unir desde la unión del cuerpo external con el manubrio hasta la cuarta vértebra torácica. De ahí para arriba tenemos la parte superior del mediastino. Una línea que pasa por delante del pericardio, que va a dividir hacia adelante al mediastino anterior, y entre esta línea y una línea que va por delante de la tráquea y por detrás del pericardio posterior, vamos a encontrar el mediastino medio, y una línea que va 1 centímetro por detrás del margen anterior de las vértebras. Este espacio va a ser el mediastino posterior. Esta división nos va a permitir conocer conocer qué estructuras vamos a encontrar en cada uno de estos compartimientos. Entonces, vemos que en el mediastino anterosuperior podemos encontrar tráquea, esófago superior, aorta, transversa, timo, vena cava superior, ganglios linfáticos, tejido conectivo. En el mediastino medio, que es la zona donde encontramos los grandes vasos y la zona del corazón, también podemos encontrar ganglios linfáticos, grasa, tejido conectivo. Mediastino posterior, principalmente lo que son estructuras nerviosas, cadena parasimpática, nervio vago. También podemos encontrar el esófago, linfáticos, grasa y tejido conectivo. Conociendo esta división podemos ver qué estructuras encontramos en cada uno de estos compartimientos y nos podemos dar una idea de alguna alteración que podemos encontrar de acuerdo a la localización de las diferentes estructuras. ¿Ok? Entonces es importante que conozcan esto, ¿no? Y si se dan cuenta, hay algunas estructuras que van a pasar por más de un compartimiento, ¿no? O vamos a encontrar estructuras que se encuentran en más de un compartimiento. Entonces, ahora ya conociendo un poco sobre los conceptos en relación a mediastino, vamos a hablar de la patología mediastinal. En general, la patología mediastinal vamos a encontrar lo siguiente: el síndrome mediastínico. Como saben muy bien, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas y signos que en el caso del síndrome mediastínico, que va a resultar de la compresión de uno o varios órganos. ¿Ok? Es decir, estos órganos que entran en el mediastino por alguna patología va a haber compresión y van a dar la sintomatología. La causa más común de síndrome mediastínico son los tumores de tipo maligno, en un 70-80 de los casos. Las causas benignas generalmente son alteraciones cardiovasculares, como infecciones o inflamaciones del pericardio, alteraciones también de los grandes vasos como neurisma aórtico. Inflamaciones crónicos específicos como tuberculosis o inespecíficos cualquier otra patología. En realidad, los síntomas que va a presentar un síndrome mediastínico tienen relación con dos cosas: con la topografía, es decir, si se va, en qué compartimento se va a localizar, y la rapidez con la cual esta patología se va a instalar. La sintomatología generalmente es más precoz en los tumores que se hallan en la parte superior del tórax, del mediastino, disculpe.
que es una zona un poco más estrecha y donde va a haber poco espacio, por ejemplo, cuando hay un crecimiento de tipo tumoral. Entonces, ahí se va a manifestar mucho más rápido, mucho más intensamente la sintomatología. Las manifestaciones sintomáticas, las manifestaciones respiratorias son los síntomas más comunes. ¿Cuáles son estos síntomas? Tos seca, disnea y también puede presentar cianosis. Ahora, dentro del síndrome miastínico vamos a ver ciertas patologías, como por ejemplo el neumomediastino. El neumomediastino, como su mismo nombre lo hace, es la presencia de aire en el mediastino. Vamos a ver que puede haber una etiología primaria cuando no hay una enfermedad pulmonar o torácica o extratorácica que lo cause. Por ejemplo, el esfuerzo físico, como que cuando se da en una tos exigente en pacientes que tienen estreñimiento durante la defecación, o inclusive se ha visto durante el parto, ¿no? Por el hecho de que la paciente hace maniobra de Valsalva y puja, ¿no? Eso puede aumentar la presión intratorácica y puede producir la ruptura alveolar y el neumomediastino consecuente. También hay causas, lo que son secundarios, que está causado, como su mismo nombre lo dice, por una enfermedad, ya sea torácica, por ejemplo, el asma, EPOC, la neumonía, la tuberculosis, ¿no? La ruptura traqueal, o extratorácica, por ejemplo, un traumatismo o algún procedimiento como una endoscopía. También es una causa de neumomediastino los procedimientos, ¿no? Lo que llamarían de tipo iatrogénico, ¿no? Luego de un procedimiento. La clínica, generalmente el neumomediastino es asintomático, es decir, no causa mayores molestias y puede ser encontrado de manera casual o de manera incidental cuando se realiza un examen de imágenes en un paciente por algún otro motivo. El dolor cuando hay síntomas, el dolor externar tipo pleurítico es el más frecuente, se asocia de disnea, que es generalmente directamente proporcional al compromiso, a la cantidad de aire que encontramos en el mediastino, puede presentar tos, enfisema subcutáneo cuando el aire pasa del mediastino hacia lo que es tejido celular subcutáneo, y que lo podemos ver en el examen físico a través de la crepitación, ¿no? La crepitación a la palpación en el tejido celular subcutáneo. Ingurgitación yugular cuando aumenta la presión en lo que es el mediastino. El signo de Hamann, que es un crujido chasquido que se da al auscultar los latidos del corazón. Entonces, en realidad el aire puede penetrar del mediastino al mediastino por la ruptura de alveolos, de un bronquio o de cualquier estructura de vía aérea y que tenga aire, disculpen, una visera hueca, y esto va a pasar a través del intersticio peribroncovascular hacia el mediastino, habiendo no un neumotórax asociado. Esto lo podemos definir como el efecto de Macklin, ¿no? Que es la forma como llega el aire a la parte al compartimiento mediastinal. ¿Cómo lo vemos? Miren, ahí vemos una radiografía en lo cual vamos a ver cómo las estructuras anatómicas normales están delimitadas, ¿no? Vemos con las flechas de color blanco cómo se va a delimitar la silueta cardíaca, ¿no? La silueta cardíaca, cómo está delimitada. Y en la parte del tejido celular subcutáneo tenemos imágenes radiolúcidas que están en relación a enfisema subcutáneo, que es algo que también podemos encontrar en el neumomediastino. Acá vemos otra radiografía en la cual vemos igual, en la flecha de color amarillo en la parte inferior, vemos cómo está delimitando la silueta cardíaca, ¿no? Y en la parte superior vemos la presencia de enfisema en la parte supraclavicular. Si esto lo vemos en tomografía, vamos a ver mucho más notorio la delimitación de las diferentes estructuras, ¿no? Este es un corte a nivel superior, vemos acá la tráquea y alrededor vemos cómo se delimita la circunferencia de la tráquea, los grandes vasos, ¿no? Como si se estuvieran dibujando, ¿no? Esto es por la presencia del aire. Acá tenemos un corte un poco más abajo donde vemos los grandes vasos muy bien delimitados y en un corte más abajo vemos cómo se delimita el pericardio. Y en la parte de tejido celular subcutáneo acá vemos un poco de enfisema, ¿no? Este neumomediastino a veces se puede acompañar también de neumotórax, ¿no? O a veces solamente es el compromiso del mediastino. El tratamiento generalmente no necesita un tratamiento, es un tratamiento conservador, con reposo,
sintomáticos en el caso de que tenga dolor o que tenga, que sea secundario a la exacerbación de de otra patología. Hay que tratar esa patología. Podemos dar oxigenoterapia. El oxígeno puede ser como un tratamiento conservador, un tratamiento médico que también se utiliza en el neumotórax. Al dar oxígeno a altas concentraciones, vamos a hacer que el aire se pueda reabsorber mucho más rápido. Vamos a hacer controles radiológicos para poder valorar cómo se está comportando este neumomedicino en el tiempo. Sin embargo, cuando ya hay mayor compromiso y se asocia, por ejemplo, a insuficiencia respiratoria, ya podríamos utilizar tratamientos invasivos como drenaje, tratamiento quirúrgico, en el caso de que se tenga que resolver, por ejemplo, una perforación de alguna víscera, o también con mediastinostomía, ¿no? Para poder drenar, ¿no? Abrir el mediastino para liberar el aire, ¿no? Pero generalmente es conservador. Ahora, vamos a ver otra patología, la mediastinitis aguda. Generalmente, la mediastinitis aguda es una inflamación del tejido conectivo que rodea las estructuras del mediastino. La causa más común es la infección. Es un cuadro grave y tiene riesgo de muerte. Es una infección muy, muy grave, ¿ok? Hay etiologías, por ejemplo, de origen externo, es decir, origen extra, eh, extramediastinal, por ejemplo, pleural, una lesión pulmonar o ganglionar, una herida penetrante, por ejemplo, por arma blanca. Posoperatoria también es una causa común en aquellos pacientes que tienen una cirugía cardíaca por esternotomía medial. También puede haber de origen interno por lesiones, por ejemplo, tipo cervicales, perforaciones esofágicas como trauma cerrado, esofagoscopías, síndrome de Borhat, que es la perforación intestinal espontánea secundaria a un cuadro emético persistente, ¿no? Es una perforación esofágica posemética. Un cuerpo extraño que puede perforar alguna víscera, alguna estructura hueca, ingesta de cáusticos que puede perforar el esófago, cáncer de esófago y dehiscencia en una cirugía. También alteraciones de tipo traqueobronquial por traumatismo cerrado, en un procedimiento como una broncoscopía, cuando un paciente es sometido a una cirugía y hay falla de lo que es la sutura bronquial, o también puede haber compromiso o infección del mediastino por un acceso pulmonar o también por un empiema, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta estas probables etiologías a la hora de pensar en la causa de una mediastinitis aguda. La clínica, como su mismo nombre lo dice, mediastinitis es una inflamación de origen infeccioso, va a ser de comienzo súbito y vamos a encontrar un paciente séptico con todos los síntomas de una sepsis, ¿no? Escalofríos, fiebre alta y posteriormente, si no se controla, vamos a llegar al shock o una sepsis severa. Va a haber alteración del sensorio, taquicardia, hipotensión, falla de órganos que pueden provocar trastornos a nivel renal, taquimia, entre otros. Esos son los síntomas generales. Y los síntomas locales, principalmente, el más importante es el dolor torácico, que es retroesternal y pleural. Además, al haber una inflamación, una infección, va a haber una colección purulenta que va a actuar como una más, va a ser efecto de más, pudiendo producir cuando afecta el esófago disfagia y cuando afecta la vía aérea como la grande, como la tráquea, obstrucción, ¿no? Entonces también puede haber producción de enfisema subcutáneo, secundario a la producción generalmente por gérmenes de tipo anaerobios. También puede producirse que esta infección pueda traslocar a nivel de la pleura y puede producir empiema, ¿no? O pioneumotórax. Ahora, el diagnóstico principalmente se puede hacer por radiografía de tórax. Sin embargo, la tomografía de tórax es la que nos va a permitir hacer un diagnóstico característico. ¿Cuáles son estos signos característicos en la tomografía de tórax? Va a haber un ensanchamiento mediastinal, va a haber colecciones mediastínicas que van a encontrarse como colecciones heterogéneas con zonas de necrosis. Puede haber neumomediastino, derrame pleural o neumotórax. El tratamiento, en general, el tratamiento debe ser de tipo quirúrgico, ¿no?
el tratamiento final, que está encaminado al control del foco primario, debridamiento y eliminación de los tejidos que están infectados, de tejido necrótico, y la colocación de drenajes y la evacuación de todos los fluidos que pueden presentarse ahí. Sin embargo, existen medidas generales que se deben tomar, por ejemplo, la protección de vía aérea mediante la intubación endotraqueal, si es necesario la colocación de un traqueóstomo, antibióticos de amplio espectro, ¿no? Con cobertura amplia. Principalmente, la principal causa del mediastinitis es Staphylococcus aureus, por eso siempre se tiene que cubrir, ya sea con vancomicina o linezolid, hidratación, drenaje mediastínico y corrección, como hemos mencionado, de la lesión específica, ¿no? Finalmente, la corrección quirúrgica tiene gran importancia, ¿no? Como mencionamos, tiene alta mortalidad, que en general es de 35%, siendo mayor en aquella mediastinitis que es secundaria por perforación del esófago, que llega hasta un 55% de mortalidad. ¿Ok? Ahora, vemos acá un paciente con diagnóstico de mediastinitis donde vemos que se observa cómo se encuentra lo que es el cuello un poco aumentado de volumen, esto debido a un enfisema, ¿no? Y vemos acá en una radiografía de tórax, pues no es de muy buena calidad, vamos a ver un ensanchamiento del mediastino, ¿no? Ensanchamiento mediastinal, ¿no? En la tomografía vamos a ver una imagen hiperdensa en la ventana parenquimal, ¿no? Que va a ser de la presencia de la colección, y ya con una tomografía nosotros ya podemos definir las características de la colección. Tenemos que es una colección de tipo heterogénea con múltiples loculaciones en su interior, y estas partes de color mucho más oscuritas, ¿no? Más hipodensas, son características de necrosis, ¿no? Y la formación de aire en el caso de infecciones que incluye gérmenes anaerobios, ¿no? Acá vemos una mediastinitis por perforación esofágica, ¿no? Vemos cómo está en todo el mediastino superior alrededor de la tráquea, vemos cómo hay una colección heterogénea, ¿no? Y como también vemos signos de necrosis, ¿no? Del parénquima pulmonar. Puede ser acá, por ejemplo, está acompañado de un derrame pleural en el lado izquierdo que probablemente sea secreción de tipo purulenta, ¿no? Un empiema, ¿no? Vemos acá que es bilateral, ¿no? Y finalmente, el tratamiento, como mencionamos, es la cirugía, la debridación y colocación de drenajes para eliminar la secreción purulenta que se tiene en esta patología, ¿no? ¿Ok? Listo. La otra entidad que debemos revisar, que es muy frecuente, es el síndrome de vena cava superior. Muchos de ustedes ya lo deben haber escuchado, lo deben haber visto dentro de sus rotaciones, ¿no? En algunos casos. Que es un conjunto de síntomas causados por el deterioro del flujo sanguíneo de la vena cava superior, la cual sabemos que transporta la sangre de la cabeza, el cuello, el tórax y los brazos y van hacia la aurícula derecha. ¿Y qué es lo que va a provocar? Disnea, ronquera, disfagia. Como hay una disminución del flujo de estas zonas de cabeza, cuello y tórax, va a haber un incremento, un edema de estas estructuras, del tronco superior, la cara, el cuello y las extremidades. Puede haber dolor torácico e inclusive puede haber hemoptisis. ¿Cuáles son los signos que nosotros vamos a encontrar? La ingurgitación yugular, ingurgitación yugular y de las otras venas del cuello y también del tórax, principalmente del tórax anterior. Va a haber edema en cara y de extremidades superiores, plétora, que es la coloración como si estuviera hinchada el rostro, ¿no? De color rojizo, y taquimia como un síntoma de dificultad respiratoria. También pueden haber otros síntomas que son un poco más raros. Por ejemplo, podemos encontrar parálisis de las cuerdas vocales, el síndrome de Claudio-Bernard Horner, y podemos identificar el síndrome de vena cava superior con la tríada clásica de edema en esclavina, cianosis facial y también de extremidades superiores, y circulación complementaria o circulación colateral tóraco-braquial en el 30% de los casos, ¿no? Esa es la tríada clásica de, de lo que es síndrome de vena cava superior. La principal causa de síndrome de vena cava superior es el cáncer pulmonar en sus diferentes tipos, ¿no? Células pequeñas, escamosa, adeno, entre otras, ¿no? Pero también puede ser causado por otras patologías no neoplásicas. Por ejemplo,
la colocación de un catéter puede producir la formación de un coágulo o también la colocación de un marcapaso intracardíaco, la tuberculosis pulmonar, la histoplasmosis, tromboflebititis, aneurisma aórtica, entre otros. ¿Ok? Y acá, por ejemplo, acá vemos una imagen donde vemos una radiografía, donde vemos toda una radiopacidad de todo el campo pulmonar del lado izquierdo, que es en relación a una masa tumoral. Vemos acá la tomografía, cómo se ve esa masa tumoral, ¿no? Y es lo que va a producir en el paciente, ¿no? Ven esta cara un poco rubicunda y cuando eleva los brazos, el paciente va a disminuir aún más el retorno venoso y va a producir, miren, como un edema de toda la cara y un enrojecimiento, ¿no? Una rubicondez, ¿no? Que es la plétora, eso se refiere a la plétora. Y es por la éstasis venosa que produce toda esa característica, ¿no? Vamos a ver circulación colateral, ¿no? Vemos acá un paciente muy adelgazado, sin embargo, vemos cómo existe circulación colateral en el tórax, ¿no? Vemos ahí esas venas grandes, ¿no? Es lo mismo que podríamos encontrar nosotros en los pacientes con ascitis, ¿no? Pero en este caso de la circulación del síndrome de la cava superior, lo vamos a encontrar en el tórax, ¿no? En el tórax anterior, ¿no? Acá mucho mayor, mucho más marcada, ¿no? Vemos acá la circulación colateral y acá ni qué decir, ¿no? De la circulación colateral, ¿no? Inclusive vemos en la imagen, en esta imagen, como las venas del cuello, ¿no? Acá vemos la vena yugular bien, bien dilatadas. Y acá vemos igual una paciente abotagada, ¿no? Con plétora, circulación colateral, ¿no? Y edema de las extremidades superiores. Igual, ¿no? Vemos ahí como el brazo del lado izquierdo es mucho más edematoso, probablemente porque hay mayor compromiso, más aumentado volumen de acuerdo al mismo compromiso y vemos la circulación colateral del mismo lado, ¿no? Son signos de vena cava superior y si le hacemos una angiografía al paciente con circulación colateral, podemos encontrar lo que vemos ahí. Vemos ahí cómo se hace una circulación colateral alrededor del tórax, ¿no? De manera irregular, en desorden, ¿no? Como si fuera un emaarañado, ¿no? Una telaraña, ¿no? Eso podemos verlo en una angiografía, ¿no? Y vemos cómo se resalta el contraste, ¿ok? Eso es en relación a esas patologías, ¿ok? Acuérdense, neumomediastino, mediastinitis aguda y síndrome de vena cava superior, ¿no? Son bueno, las tres patologías más comunes o que pueden encontrar con mayor frecuencia, ¿no? Existen muchas otras. Ahora vamos a ver otra parte que está relacionado con los tumores mediastinales. También es una parte importante de la patología mediastinal. Nuevamente vemos ahí la división que se hace del mediastino, ¿no? Y de acuerdo a la división y a las estructuras que estén afectada, vamos a ver las diferentes lesiones tumorales. El tórax superior y anterior se toma generalmente como uno solo, ¿ya? Podría decir que es el mediastino anterior, ¿no? Supero anterior. Acá encontramos timoma, linfoma, los tumores de células germinales, tumores de tiroides, de paratiroides y de estructura y de tejido mesenquimal como los lipomas, ¿no? En el medio, principalmente, vemos la presencia de quistes pericárdicos, quiste broncogénico y también vemos linfomas. Y en la parte posterior, más característicos son los tumores de tipo neurogénicos, ¿no? Como los que se mencionan ahí, sí, el schwannoma, el ganglioneuroma, neurofibroma, paraganglioma, entre otros. Y también encontramos los quistes gastroentéricos, ¿ok? Entonces es importante conocer cuáles son dónde se encuentran las diferentes tumoraciones para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Si vemos una lesión en el tórax anterior, no vamos a decir que es un tumor neurogénico, ¿no? Porque ahí no encontramos en el mediastino posterior, ¿no? Para eso también nos va a servir esta división, ¿ok? Ahora, vamos a tener en cuenta que los síntomas de las tumoraciones, al igual que en el síndrome mediastinal, van a depender de la localización y del volumen de la tumoración y de su naturaleza. ¿Ok? Puede ser asintomático cuando son pequeños y puede ser simplemente un hallazgo radiológico, es decir, no produce mayor sintomatología y le hacemos una placa por algún motivo o una causa diferente y sale este hallazgo, ¿no? Pueden haber síntomas inespecíficos, ¿no? Dolor torácico o síntomas generales, ¿no? Que no nos llevan directamente a un diagnóstico. Y síntomas respiratorios.
puede haber síndrome de vena cava superior y también algunos se acompañan de manifestaciones endocrinas. Acuérdense que hay algunas estructuras que tienen acción endocrina dentro del mediastino, ¿no? Por ejemplo, puede haber síndrome de Cushing, miastenia en lesiones de timo, hipertiroidismo en el caso de tiroides, hipercalcemia, que puede ser un síndrome paraneoplásico en algunas neoplasias, y hipoglicemia también cuando hay otro tipo de tumoraciones que se caracterizan por eso, ¿no? Entonces, vamos a ver que los signos y signos de tumores mediastinales podemos tener que los tumores pueden ser malignos o benignos. Los que producen mayor dolor torácico cuando el síntoma principal es el dolor torácico, principalmente estamos frente a una tumoración de tipo maligno, ¿ok? Y estos van a presentar mayor pérdida de peso, ellos van a presentar generalmente síndrome de vena cava superior y van a presentar mayor sintomatología. Los benignos tienen menos sintomatología y son los que generalmente son asintomáticos, ¿no? Entonces hay que concordar eso. Los malignos tienen más síntomas y el dolor torácico es algo característico en ellos. ¿Ok? El diagnóstico se va a hacer principalmente de manera incidental, como lo habían mencionado. La radiografía de tórax puede ser el primer acercamiento que podemos tener al diagnóstico. Sin embargo, la tomografía computarizada es la técnica de imagen de elección para evaluación de los tumores del mediastino, porque permiten localizar y caracterizar las lesiones mediastínicas y también poder identificar cuáles son las estructuras que están adyacentes a esto y que puedan provocar algún tipo de sintomatología. Nos va a poder dar pronóstico y también nos puede ayudar para poder saber qué tipo de tratamiento, biopsia o algún tipo de procedimiento torácico podríamos realizar, ¿no? A la vez, también nos sirve para poder monitorizar la respuesta al tratamiento y en todo caso también en esa evaluación posterior al tratamiento ver si hay algún tipo de recidiva. Entonces, la tomografía es el estudio de imágenes de elección para el estudio de los tumores mediastinales, ¿no? Principalmente es la con contraste, ¿verdad? Que nos va a permitir identificar o diferenciar también estructuras de tipo vascular. Y la resonancia magnética también puede ser utilizada en el caso de que por algún motivo, por ejemplo, pacientes que tienen alergia al contraste, no se puede utilizar el mismo, ¿no? En la tomografía de tórax, ¿no? Pero también nos puede ayudar principalmente en las estructuras de tipo vasculares. Ahora, vamos a revisar algunos de los tumores más comunes y ver algunas características. Tenemos las tumores del mediastino anterior o anterior superior. Y ahí vemos de un color rojo lo que es el timoma. El timoma, vamos a revisarlo en un momento, pero vemos que hay otros tumores como el linfoma, cualquier otro tipo de tumores del mismo timo, lesiones tiroideas como el timo, como el bocio, lesiones de paratiroides, principalmente los adenomas, tumores germinales, ahí vamos a ver los teratomas, adenopatías metastásicas en el caso de tumoraciones extratoráxicas que puedan ser metástasis o también intratorácicas extramediastínicas, por ejemplo, cáncer de pulmón, y las no tumorales en el caso de procesos infecciosos, carcinoma del mediastino, tumores mesenquimales, también grasa pericárdica. El timoma, como estaba de color rojito, es el tumor más frecuente del timo y el más frecuente del mediastino anterior. Característica es de crecimiento lento, generalmente no da síntomas inicialmente. Las personas se dan en mayores de 40 años. La miastenia gravis puede acompañarla en un 30-50% de los casos. Responde bien al tratamiento quirúrgico, a la quimioterapia y a la radioterapia, ¿no? Vemos ahí que se va a observar como una lesión redondeada, vamos a ver, ¿no? En la zona, vamos ahí ver lo que, bueno, en la radiografía posterior anterior no se puede localizar si es anterior o posterior, pero vemos que está hacia un lado. Y en la tomografía vemos que es una lesión que se encuentra en anterior, tiene eh, tiene signos de necrosis generalmente en la parte central y tiene está bien circunscrito, ¿no? Bien delimitado, ¿no? Otra
tumoración del mediastino anterior es la hiperplasia tímica, ¿no? Generalmente puede haber un aumento del número de los folículos linfoides y puede también asociarse a estrés, corticoides, quimioterapia en pacientes grandes quemados, tirotoxicosis, enfermedad de Graves y acromegalia. ¿Cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, ahí vemos con la flecha de color verde una imagen con densidad de partes blandas con tenue captación de contraste. No es una tomografía de contraste porque mira, acá como vemos son los grandes vasos que tienen gran cantidad de contraste, pero vemos acá, por ejemplo, esta es la lesión, la hiperplasia tímica, donde vemos que hay algunas zonas donde se capta contraste, ¿no? También podemos encontrar el bocio multinodular, que es el 10% de las masas medias clínicas. La mayoría de estas masas que derivan del tiroides corresponden al bozo mediastínico, que van desde el cuello hasta el mediastino anterosuperior. Generalmente, estas lesiones hacen efecto de masa, comprimiendo la vía aérea. Y la indicación, en este caso, la indicación es quirúrgica y la tiroidectomía, ¿no? Acá vemos un gran aumento de tamaño de la glándula tiroides, ¿no? Va desde la parte del cuello y mire cómo se adentra al tórax, entra por la abertura superior del tórax y llega hasta el mediastino anterior, ¿no? Pueden ser masas de gran tamaño y generalmente el efecto es efecto en masa. Y generalmente puede haber calcificaciones y también puede haber zonas de necrosis, ¿no? Generalmente, mientras más grande es la lesión, mayor zona de necrosis vamos a encontrar, ¿no? Vemos que aquí no hay escasa o nula captación de contraste, ¿no? También es una tomografía con contraste, ¿no? Vemos acá el contraste de los grandes vasos, ¿no? Vemos acá que por acá hay una pequeña captación de contraste. Los linfomas, vamos a encontrarlos también en el mediastino anterior. Representan el 15% de las masas mediastínicas y es mucho más frecuente en el mediastino superior. Como vemos, también podemos encontrar en el mediastino medio, ¿no? Como parte de la enfermedad diseminada, es en el caso, por ejemplo, de una metástasis, por ejemplo, o de lo que es una enfermedad como un linfoma. Como vamos a ver, tenemos el linfoma de Hodgkin y el linfoma de no-Hodgkin. Eh, en el caso en los pediátricos, pacientes pediátricos, el linfoma es el tumor mediastino anterior más común, ¿no? A diferencia en la persona adulta que es el timoma, ¿no? Y acá tenemos los dos tipos, ¿no? De linfoma, el linfoma de Hodgkin y el linfoma de no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es el más frecuente, el 60-85% de los linfomas tienen afectación mediastínica en el diagnóstico. El pico de edad es a los 20 años y el otro en mayores de 55. Y los linfomas no Hodgkin, casi un 50% de los casos hay afectación torácica y ambas, tanto de Hodgkin como no Hodgkin, pueden producir enfermedad adenopática voluminosa, o sea, unos ganglios bien de gran tamaño, muy voluminosos en todo el mediastino, ¿no? Generalmente el linfoma de Hodgkin eh, no invade y tiene poca invasión de las estructuras adyacentes y generalmente no produce obstrucción. En cambio, el linfoma de no-Hodgkin se caracteriza principalmente porque tiene peor pronóstico y es de más invasivo, es un poco más agresivo, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un linfoma de Hodgkin, donde vemos una gran estructura, bordes regulares, como si fueran lóbulos, y ligero realce de contraste, ¿no? A diferencia, ¿no? Este es el contraste que encontramos en el corazón. Vemos, este es una adenopatía gigante, ¿no? En el caso del linfoma, ¿no? Linfoma de, linfoma de Hodgkin, ¿no? Vamos a encontrarlo. Vemos acá en la imagen coronal, vemos que se encuentra en la parte central y en la corte axial vamos a ver que se encuentra en la parte anterior, ¿no? Este es una tumoración del mediastino anterior, ¿no? Y acá vemos igual, ¿no? Vemos acá la tumoración. En el caso del linfoma no Hodgkins, eh, y no se observa gran efecto de masa de la lesión y si se dan cuenta, va a infiltrar, ¿no? Está infiltrando, mira, está infiltrando. Vemos acá, mira, están bien localizado, como si estuviera encapsulado, ¿no? En cambio acá son bordes irregulares y ya está infiltrando, mira, en lo que es el pericardio en este caso, ¿no? Y en este caso ya está infiltrando las estructuras que están en las estructuras adjuntas o vecinas, ¿no?
Ahora, otro tipo de tumor mediastino anterior son los tumores germinales. Las características de los tumores germinales que van a derivar de cualquiera de las tres capas primitivas de la célula, acuérdense, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, ¿no? Corresponden al 10 al 15% de los mediastinos, de los tumores del mediastino anterior en los adultos y generalmente se dan en pacientes entre la segunda y cuarta década de vida. Vamos a ver que la mayoría son benignos, ¿ok? Y justamente el tumor germinal más común en el mediastino son los teratomas, ¿ya? Pueden confundir cualquier, como hemos dicho, cualquier tipo de tejido de cualquiera de las tres hojas embrionarias. Puede contener piel, puede contener cabellos, puede contener hueso, puede contener grasa, entre otros, ¿no? Esa es la característica del teratoma. Y mientras más maduro sea, o sea, más diferenciado en los diferentes tipos de tejido, hay menos posibilidad de que sea maligno. Generalmente, el 70% de los casos es benigno en el caso de teratoma maduro, es decir, bien diferenciado. Los síntomas generalmente son vagos y principalmente no se dan por infiltración de las estructuras, sino se dan principalmente por el efecto mecánico, porque son tumores de gran tamaño, ¿ok? Por compresión local. Radiológicamente se caracteriza por masas anteriores, redondeadas, lobuladas, bien definidas y generalmente se insinúan hacia uno de los lados de la línea media. Cuando son benignos, la extirpación quirúrgica es del tipo curativo, ¿ok? Pero sin embargo, hay un pequeño porcentaje que son de características malignas, que generalmente van a ser lesiones nodulares mal definidas, generalmente no tienen bordes bien definidos como las que describen ahí para los tumores benignos, sólidos, aunque algunas veces pueden ser de características quísticas y pueden haber y invaden estructuras adyacentes. Por ejemplo, acá vemos un teratoma madura, vemos acá una imagen hipodensa donde tiene una densidad heterogénea. Vemos aquí tejido óseo, ¿no? Acá tejido característica grasa, ¿no? Acá también es heterogéneo. Y si se dan cuenta, están bien encapsulados, bien definidos los bordes, ¿no? Y no invaden estructuras vecinas. Esto se le hace un tratamiento quirúrgico que es curativo y miren lo que vamos a encontrar. Mira, por ejemplo, acá vemos una pieza operatoria en la cual vemos tejido graso, zonas de tejido de hueso, ¿no? Inclusive algunas zonas donde podemos encontrar en esta parte cabellos, ¿no? Eso es característico del teratoma maduro, ¿ok? Otro tumor de germinal es el seminoma, ¿ya? Es el segundo más frecuente, generalmente en varones de tercera década de vida y tiene una supervivencia del 88% de los 5 años. Tiene un buen pronóstico porque tiene una respuesta alta a la radio y a la quimioterapia. Igual, son grandes masas lobuladas, homogéneas y densidad de partes blandas bien definidas y con áreas de necrosis, ¿no? Entonces, esas son las características del seminoma, ¿no? Acuérdense que vamos a ver nosotros que las tumoraciones radiológicamente vamos a encontrar que tomográficamente pueden ser muy similares, ¿no? A veces es difícil identificarla. Todo diagnóstico de tumoración mediastinal se debe hacer con biopsia. Necesitamos biopsia para poder definir recién la estirpe celular. Sin embargo, las características que hemos mencionado son características que pueden llevarnos un poco al diagnóstico, siempre, acuérdense, tomando en cuenta la localización de la masa. ¿Ok? También tenemos lesiones, tumoraciones del mediastino medio. Son menos comunes y un poco más raros. Por ejemplo, tenemos el quiste broncogénico, que es una localización típica en la zona subcarinal, ¿no? Acá tenemos la tráquea, acá se divide en bronquio derecho, bronquio izquierdo y vemos acá, ¿no? Una lesión heterogénea con zona de detonación secundarias generalmente se hace el diagnóstico porque este tipo de lesiones se sobreinfectan, ¿no? Y pueden producir secreción o pueden verse como colecciones, ¿no? Acá vemos también, ¿no? La presencia de dicha colección, ¿no? Imágenes con densidad heterogénea, ¿no? Generalmente la localización, como mencioné, es infra o subcarinal, ¿no? También tenemos adenopatías. Cualquier tipo de adenopatías también se consideran tumoraciones del mediastino medio. Adenopatías que son pariliares, ¿no? En la parte central.
que pueden ser, por ejemplo, acá tenemos, este es el contraste también, ¿no? Acá tenemos un vaso, vemos la presencia de contraste y vemos que las enopatías no captan contraste, ¿no? Miren, por eso la tomografía con contraste nos sirve también a la hora de diferenciar lesiones adenopatías en comparación a los vasos. A veces es un poco difícil, pero con esto nos va a ayudar. Mira, acá también vemos, ¿no? Acá vemos, estos son adenopatías, ¿no? Adenopatías, ¿no? Pueden ser primarias en el caso de procesos infecciosos o pueden ser secundarias en el caso de metástasis, ¿no? Inclusive, pueden hacerse, pueden calcificarse, ¿no? O tomar otra característica. Por ejemplo, acá viene, tenemos la empatía y acá tiene una calcificación. También podemos encontrar, por ejemplo, lipomas. Por ejemplo, esta es una imagen hipodensa con característica o atenuación de tipo grasa, ¿no? Que justamente se encuentra en la parte media, ¿no? Esto es compatible con lipoma. Acuérdense que después de para hacer el diagnóstico definitivo debe ser biopsiada, ¿no? Con mediastinoscopía, es la forma principal con la cual podemos obtener muestras, ¿no? Y por último, vamos a ver tumores del mediastino posterior. Acá, tomar en cuenta los tumores neurogénicos, que son los más frecuentes y su única localización en el mediastino es solamente en la parte posterior. Acá tenemos lo que son los tumores neurogénicos que van a ser el 95% de los que se producen en el mediastino posterior. Tienen alta malignidad. Mientras más joven el paciente, más maligno es. Por ejemplo, en menores de 2 años, si el 100% de los tumores neurogénicos son malignos, y por ejemplo, en mayores de 15 años, la malignidad es en el 7,5%. Bueno, y las edades intermedias va disminuyendo, va aumentando disminuyendo la malignidad conforme va aumentando los años de la persona, del paciente. Tenemos que se pueden dividir en tumores de la vaina nerviosa, los schwannomas y los neurofibromas, y tumores de las células ganglionares y paraganglionares, ¿no? Los tumores de la vaina nerviosa son los más comunes. El más común de todos los tumores es el schwannoma, que es un tumor de tipo benigno. Es el más frecuente de los tumores neurogénicos. Consiste en masas nodulares encapsuladas que están pegadas o adosadas al nervio cuando están saliendo saliendo de la médula espinal, ¿no? A través de los orificios en las vértebras. Es de consistencia firme, eh, se descubren a veces incidentalmente por radiografía, porque generalmente son asintomáticos y son benignos la mayoría. Sin embargo, cuando se asocian a neurofibromatosis, que es una patología de tipo genética, se asocian a malignidad, ¿no? Vemos ahí, aquí, ¿no? Un schwannoma o también ya un neurolinmoma. Vemos acá, esta es la médula espinal, esta es una vértebra y vemos cómo está adosada al nervio que sale de la médula espinal, ¿no? Vemos acá, ¿no? Está encapsulado, ¿no? Bordes muy, muy bien definidos, ¿no? Acá también lo vemos, ¿no? Acá vemos cómo incidentalmente se ve como una masa, no se puede identificar qué tipo. Un paciente viene con esta radiografía, no te podría decir qué tumoración es una masa, entonces le hace una tomografía y vemos acá, ¿no? Cómo se ve una gran masa que está pegada a la parte posterior y pareciera que está saliendo de la vértebra, ¿no? De la zona del orificio vertebral, ¿no? Donde salen los nervios, ¿no? Es, este es en el caso de un neuroblastoma, ¿no? A diferencia del schwannoma, el neuroblastoma no es encapsulado, ¿no? Mira, acá ven una cápsula y el neuroblastoma no tiene esta cápsula, ¿no? Y puede ser mucho más heterogéneo. El neuroblastoma generalmente tiene característica de malignidad en comparación al schwannoma que generalmente es de tipo benigno, ¿ok? Eh, bueno, ¿alguna pregunta que puedan tener? Bueno, hemos tratado de resumir lo que es tumores de medicina. Es una patología muy, muy amplia. Hemos tratado de resumir los puntos más importantes dentro de las diferentes patologías o entidades que vamos a encontrar dentro del mediastino. ¿Alguna pregunta, chicos?
Todo claro, doctor. Todo Listo. claro, doctor. Ok, entonces, como no hay preguntas, damos por terminada la sesión y bueno, espero que les vaya bien en su examen, ¿no? Del día de mañana, ¿no? Todo, vayan a estudiar. Gracias, Entonces, doctor. les Doctor, agradezco buenas tardes. bastante y que tengan muy buena tarde. Gracias, doctor. Cuídese.